verificar la barbarie de los campos de concentración o matar a otro por un simple celular, pareciera no haber espacio para la bondad. Un país que, como si tuviera poco con tanta guerra, también suele ser víctima de la furia de la naturaleza. Esa es nuestra Colombia. Más de 50 millones de habitantes que oscilan entre víctimas, victimarios e indiferentes. Pero hay entre nosotros personas anónimas que se resisten a la apatía, héroes silenciosos que vibran de puro altruismo, que son capaces de abandonar la comodidad de su hogar para salvar a otros, así eso implique arriesgar su propia vida. Gente que renuncia a su tiempo libre para dárselo a los más necesitados sin otra remuneración que una sonrisa o un simple agradecimiento. La historia de gente como esa no suele ser titular de las noticias, no tiene monumentos ni museos, pero sí que merece ser contada. Por eso este programa está dedicado a los más de 30.000 voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, una organización que lleva 100 años tratando de calmar el sufrimiento ajeno con modestia y generosidad, pero sobre todo con una pasión desbordada, realmente difícil de explicar. Hoy en Especial Espirri, Cruz Roja Colombiana, 100 años de solidaridad. Después de 69 años de inactividad, el volcán Nevado del Ruiz rugió de nuevo el 13 de noviembre de 1985. Cuando pasadas las 9 de la noche, 35 millones de toneladas de material volcánico fueron expulsadas por su cráter y se elevaron a más de 30 kilómetros de altura. 2 horas después, la historia de todo un pueblo, Armero, quedó literalmente enterrada bajo el lodo. En el desastre de Armero, que ha sido, digamos, el más grande, de mayor magnitud, por misión de la Cruz Roja me tocó hacer el sobrevuelo de reconocimiento para poder determinar las acciones de la institución. Y el impacto fue muy grande, no ver nada, mejor dicho. Porque yo veía era una playa y el capitán del avión me decía que allí había quedado Armero. Más de 25.000 personas murieron, 3/4 partes de la población. La imagen de Omaira inmortalizó la avalancha como uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. Un desastre prevenible que pasó a encabezar la lista de las peores tragedias naturales en Colombia. Y ahí, entre el fango, estuvieron los socorristas de la Cruz Roja, salvando vidas, aunque algunos de ellos perdieron la suya en el intento. Por desastres naturales, en Armero perdimos voluntarios, que no solamente algunos los cogió en su casa, sino que estaban en la sede de la Cruz Roja, salieron en un vehículo, iban a ayudar a la evacuación, cuando llegó la avalancha los cogió y se los llevó. Y así como Armero, Colombia ha tenido otros episodios, tanto naturales como humanos, que aunque quisiéramos olvidar, hacen parte de nuestra historia reciente y no podemos ignorar, pues darles la espalda sería el olvido definitivo para millones de personas que perecieron en ellos. Estos son solo algunos de esos sucesos. Desastres y más desastres con un elemento común. En todos ellos estuvieron los voluntarios de la Cruz Roja, gente como usted o como yo, que decidió no quedarse mirando los toros desde la barrera, que se sacudió la pereza y salió a salvar vidas sin importar si el que estaba debajo de la luz o entre el lodo era rico, pobre, blanco, negro, campesino, guerrillero, liberal o conservador. Entre estos hombres está Carlos Giraldo, uno de los veteranos de la Cruz Roja Colombiana, de esos que al ponerse el uniforme azul se convierte en una especie de superhéroe, un hombre que lleva 49 años entregándole su vida a esa causa. Mi nombre es Carlos Alberto Giraldo Gallón, soy el director general del área de doctrina y protección de Cruz Roja Colombiana. Entre voluntario y funcionario de la institución y empleado, voy a cumplir 49 años en la Cruz Roja. Poco antes de cumplir los 10 años, estaba en el atrio de una iglesia y vi que llegaron unos jóvenes
uniformados portando un emblema de Cruz Roja. Me llamó mucho la atención y producto de la curiosidad quise ser parte de ese grupo de personas. Para ese entonces me dijeron que no era posible que niños estuvieran en la Cruz Roja. Tocó esperar casi un año y en 1966 me informa el presbítero que ya estaban aceptando niños en la institución y con otros amigos, primos y otras personas hicimos el primer grupo de Cruz Roja Infantil en la ciudad de Armenia. En el casi medio siglo que lleva en la Cruz Roja, Carlos ha estado prácticamente en todas las emergencias del país. Aunque Armero lo impresionó profundamente, hubo una que lo afectó directamente. El terremoto del eje cafetero, que para mí fue muy impactante ya que soy de Armenia. Llegar a Armenia y comenzar a recorrer y ver uno cómo la ciudad de uno comienza a verla uno caída en pedazos. Encontrar que afortunadamente no falleció nadie de mi familia, pero sí tuvimos pérdidas materiales y que la casa paterna se había caído. Eso es un impacto muy fuerte para uno. Más sin embargo, reunirse con la familia, decirles cómo comportarse y a las 2 horas estar nuevamente presentándome en la sede de la Cruz Roja para comenzar a trabajar. Con la casa de sus papás en el suelo, salió a ayudar a familias ajenas, a personas que estaban sufriendo más que él. Con esa misma pasión es que Carlos y todos los voluntarios andan por tierra, agua y aire hasta los rincones más olvidados de la geografía colombiana para llevar su granito de arena, a veces representado en salud, a veces en infraestructura, pero en ocasiones simplemente consiste en alegría, en hacerle pasar el día de la vida a los niños que no saben lo que es un juguete. Es por eso que de la mano de Carlos quisimos seguir a la Cruz Roja por un mes para conocer más de cerca este trabajo diario y silencioso que hacen y que no se limita a atender emergencias, sino que va mucho más allá. Ocho y 30 de la mañana de un día nublado sobre el río Atrato. Más de 20 voluntarios de la Cruz Roja, seccional Chocó, se alistan para viajar desde Quibdó hacia uno de esos lugares a los que hay que pedir permiso para entrar y no precisamente al Estado. Por eso sus embarcaciones deben estar bien distinguidas y sus voluntarios uniformados de pies a cabeza. Esa bandera blanca que lleva a la delantera es sinónimo de neutralidad, de imparcialidad, de credibilidad y por lo tanto de seguridad para quienes están cobijados por ella. Carlos, encargado de la seguridad de todo el equipo, explica hacia dónde vamos. Bueno, vamos río abajo hacia Las Mercedes. Es una comunidad normalmente de intervención por parte de la Cruz Roja colombiana. Vamos a hacer varias actividades simultáneamente. Algunas tienen que ver con contaminación por armas, otras tienen que ver con salud. Estaremos más o menos hasta las 4:30 en la comunidad. Esta es Las Mercedes, una población desconocida del Chocó, hasta finales del año pasado, cuando fue noticia nacional por el secuestro del general Rubén Darío Alzate a manos del Frente 34 de las FARC. Las negociaciones de paz quedaron en vilo y nunca supimos a ciencia cierta por qué un general de la República estaba de civil y sin seguridad en plena zona roja. Cuando la Cruz Roja llega a un lugar como este, congrega, las mujeres traen a sus hijos, la comunidad se organiza para hacer almuerzo para 150 personas en una gran olla comunitaria y los voluntarios se ponen en acción. Mientras Marily le enseña a los más chiquitos cómo lavarse los dientes. Los de abajo los vamos a cepillar hacia arriba, ¿cierto? Liliana les explica cómo detectar una mina antipersonal o un artefacto explosivo sin explotar y qué hacer cuando están enfrente a estos. ¿Para qué? Si nosotros y yo, como les estoy diciendo a ustedes, bueno, no hagan tal cosa, miremos que hay tal cosa. Bueno. Parece increíble que tengamos que enseñarles a nuestros niños cómo no pisar un explosivo, pero esa es nuestra triste realidad. Solo en Chocó hubo 15 víctimas de estos artefactos el año pasado. Y la idea es que no haya ni una más.
Por eso a los adultos también les enseñan comportamientos seguros y primeros auxilios, pues en estas poblaciones los médicos y la medicina escasean, como escasea la comida, el trabajo, la educación, la presencia del Estado. Al día siguiente, la travesía de los voluntarios continúa río abajo. El destino de hoy es San José de la Calle, una población ubicada en el municipio de Bojayá, a unas 3 horas en lancha de Quibdó, una zona históricamente disputada por la guerrilla y los paramilitares por ser un corredor estratégico de sus operaciones, en especial de narcotráfico. Una comunidad que además de soportar una guerra sin cuartel, es el blanco fácil de las fuerzas de la naturaleza, pues como muchas otras comunidades de la zona fue construida a escasos metros del río Atrato. Por eso aquí las inundaciones eran constantes, hasta que gracias a unos recursos donados por la Cruz Roja holandesa, se pudo elevar literalmente todo el pueblo. El resultado es este: 84 casas que levitan a 3 metros sobre la tierra, conectadas por un puente de 1 kilómetro que fue fabricado con el material reciclado de más de 900.000 botellas plásticas. Estamos viviendo en un estado muy diferente a lo que vivíamos anteriormente, porque anteriormente las casas estaban totalmente caídas. Entonces se inundaba que a veces aquí el agua subía más o menos como a esa altura. Y la última negación que hubo cuando inició el trabajo de estas casas, hubo casas que estuvo cerquita ya del agua montarse allá encima. Entonces ya con el programa de la Cruz Roja, pues de todas maneras tuvimos un cambio de vida, que las casas están en mejores condiciones. Todo el que pasa por aquí ve las casas que tienen un estilo pues bien. Y aquí cuando se inició el programa, arrimaban los expresos, simplemente apenas a mirar cómo había quedado el pueblo. Aunque la Cruz Roja no es la autoridad en esta zona, la gente la ve como si lo fuera. Les plantean sus problemas, les piden ayuda, los ven como una salvación. Ellos hacen lo que pueden, pero tienen muy claro cuál es su papel. Si nosotros llegamos donde no puede llegar el Estado, no lo reemplazamos. Simplemente entramos a ayudar humanitariamente a esas comunidades. Walter Baloyes es el voluntario más antiguo de la seccional del Chocó y dice que es el hombre más aplomado de la Cruz Roja. Sí, soy el hombre más aplomado de toda la Cruz Roja. Pues no es porque sea el más serio, sino porque conmigo porto la ojiva de un impacto de bala que recibí hace 13 años, exactamente un 19 de octubre, cuando nos desplazábamos hacia Bagadó a atender una emergencia por una toma guerrillera. Walter lleva más de 3 décadas en la Cruz Roja y gracias a eso conoce su departamento como la palma de su mano. Él se gana la vida como profesor y dice que en su tiempo libre es voluntario, pero al conocerlo uno se da cuenta que es al revés. En su tiempo libre es profesor y el resto de su vida se dedica a la Cruz Roja. Esto es un bichito que le pica a uno, ¿sí? Uno nace con una B aquí en la frente que significa voluntario. Y llega el bichito y lo pica y esa B se activa, y después que se active, eso no tiene marcha atrás. Hoy Walter ha venido a San José de la Calle para enseñarle a la gente primeros auxilios comunitarios. Aquí las personas se ganan la vida con lo que trae el río, que es cada vez menos, cultivando plátano y caña o sacando madera de la selva. Con esos trabajos están expuestos todo el tiempo a accidentes, a animales peligrosos y también a las minas y artefactos sin explotar que dejan los actores armados. Por eso Walter les enseña desde la teoría hasta la práctica cómo reaccionar ante esas amenazas. Cosas tan básicas como hacer una camilla con lo que se tiene al alcance, hojas de plátano. Nosotros como Cruz Roja le apostamos más a la prevención. Porque cuando usted invierte 10 pesos en prevención, se está ahorrando 90 pesos en atención. Entonces, nosotros hacemos prevención en todo. Hacemos prevención en salud, hacemos prevención en
en la violencia cuando hacemos gestión de riesgo comunitario, para cuando nosotros como Cruz Roja lleguemos a atender un evento, ellos ya hayan hecho la primera parte. Con esa labor de prevención, salvan tal vez más vidas que en el propio furor de las emergencias. Le preguntamos a Walter cuántas vidas cree haber salvado con la Cruz Roja. En estos 30 años, no sabría. Contarlo es muy difícil. Uno salva vidas cuando, por ejemplo, presenta una propuesta para un proyecto en salud, poblaciones donde hacía 2, 3, 4 años no iba un médico. Y nosotros presentábamos propuestas para llegar con una UMS, una unidad móvil en salud, que es un hospital en 3 botes. Llegar a uno donde hay un bus accidentado, llegar de primero y empezar a evacuar tarde de la noche y encontrarse que el bus se accidentó en una zona que es de dominio territorial de un grupo X, y primero hacer contacto para que dejen que uno haga el trabajo, o entrar a un sitio donde hay una persona que fue víctima de una mina antipersonal y nadie lo puede traer, y entrar uno hasta donde él se arrastró, recogerlo y traerlo a un centro asistencial. Y todo eso lo hacen los voluntarios sin recibir un centavo. Más de 30.000 personas que renuncian a un viernes de rumba, a un sábado con los amigos o a un domingo familiar durante toda su vida sin exigir absolutamente nada a cambio. Tenemos las áreas... En la Cruz Roja a uno como voluntario le pagan el trabajo con más trabajo. Cuando uno hace las cosas bien como voluntario, llega uno y le dicen, uno bueno, muy bueno, excelente, pero entonces le toca irse para tal lado que a usted lo necesitan allá. Es una compensación moral, es una compensación que tiene que ver con el desarrollo y el espíritu del individuo como tal, más que la económica, porque la económica se soluciona por otro lado. Uno sabe que esto no es pago, porque si fuera pago, pues yo ya tuviera derecho a una pensión, y mucha gente entraría a pelear el trabajo que yo hago, pero como es voluntario nadie se mete a esto, porque ¿quién va a arriesgar su vida? ¿Quién va a dedicar tiempo de la familia, tiempo de uno mismo a esto? Pero, como le digo, este bichito es como el chikungunya, coge a uno y lo revuelca y uno no quiere salir de él. La satisfacción de ayudar, eso es muy grande. O sea, yo me siento pago cuando le ayudo a la gente. Entonces, para mí no es tanto lo económico, sino poderle ayudar a la gente de nuestro departamento, que realmente es mucha gente necesita muchas cosas de la Cruz Roja. Winston también trabaja en la seccional del Chocó y junto con Walter fueron testigos de una de las peores masacres que han ocurrido en nuestro país, la de Bojayá. Han pasado ya 13 años desde que ese terrible 2 de mayo, cuando unos guerrilleros de las FARC lanzaron 2 cilindros bomba hacia el pueblo de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, para atajar a los paramilitares que se habían tomado el pueblo. Los civiles refugiados en la iglesia y en la casa cural fueron sorprendidos por uno de esos cilindros que atravesó el techo de la iglesia, cayó en el púlpito y mató a 119 personas, dejando además cientos de heridos y mutilados. Hace pocos minutos se conocieron las primeras imágenes de la parroquia Bellavista, la parroquia que fue destruida por el Frente 57 de las FARC cuando lanzaron un cilindro bomba contra el sitio religioso. Yo recogí este zapatico y este zapatico muestra un niño. Comandante de la 4ª Brigada conmovido ante la magnitud de la tragedia. Esta foto perpetuó el trabajo de Winston ese día. 13 años después, no solo lo encontramos a él, sino a la pequeña que llevaba ese día entre sus brazos, una de las tantas a las que este hombre salvó la vida. Ella es Adriana Guzmán, hoy sana y salva, aunque llena de esquirlas físicas y morales. Eso fue un 2 de mayo en el 2002. Estábamos en la mañana, digamos que a las 9:10 de la mañana. Estábamos en misa, yo estaba acompañada de mi abuela y otros seres queridos. El combate inició en el pueblo, digamos en la parte de arriba, y bueno, se escuchaban los tiros y todo. Entonces el padre pidió que nos pasáramos a una casa comunitaria que quedaba, digamos que al lado de la iglesia.
Bueno, entonces en la cosa pasándonos y todo eso, tiraron el explosivo, una pipeta hacia la iglesia, la guerrilla. Pues ahí murió mi abuela, mis 3 hermanos, uno que murió del impacto, un primo y otros seres cercanos. Mi mamá ni mi papá se encontraban en el pueblo en ese momento. Estaban atrincherados detrás, delante y a un lado de la iglesia. Tenían a las personas como escudo humano. Intentaron penetrar a la capilla, pero el cura no los dejó entrar. Atendieron sus heridos ahí, cerca también, con la ayuda del médico que estaba ahí en ese momento, médico civil, que lo obligaron a atender los heridos. Y la pipeta efectivamente se le lanzó a ellos, ¿no? Y por un error cayó en la capilla. Cuando lo de Bojayá, realmente la Cruz Roja fue el primer organismo humanitario en entrar. Nos demoramos 2 días para llegar, porque íbamos al día siguiente pues, de la toma, no nos dejaban bajar de largo porque había retenes de todos los lados. Entonces espere aquí hasta que organicemos, espere aquí. Entonces fue muy difícil llegar, pero al llegar había mucha gente sufriendo, mucha gente muerta. Entonces tocó nos organizamos allá con el hospital y todo eso, el hospital de Vigía del Fuerte, que era el menos vulnerado. Logramos pasar como Cruz Roja, pero antes de ir al puesto de salud nos encontramos que en la orilla del río, en un bote, todavía habían 64 cadáveres insepultos. De tantos cadáveres que uno ha visto y ha recogido en este conflicto armado, fue el momento más traumático que uno como voluntario le ha tocado ver. No, muy fuerte porque había mucho. Para uno, por ejemplo, es muy difícil porque uno no ha visto tantas personas muertas, ¿sí? Y llegamos y conseguíamos cadáveres, conseguíamos personas heridas, personas que ya estaban que fallecían. Entonces es muy difícil, una situación muy complicada, pero ahí tocaba sacar el valor para poder ayudar a la gente. Lo que más me duele es que en la lista de los muertos los primeros que aparecen son mis hermanitos. Ellos no tuvieron un entierro como tan común, digamos, sino con una fosa. O sea, eso fue lo que pudieron hacer, pero para mí eso no se lo merece una persona. El gobierno cree que con plata es que se va a sanar el dolor y a mí eso no me parece. Con los 20 millones que le dieron a la mamá de Adriana por haber perdido a 3 de sus hijos, su madre y otros familiares en la masacre, compraron esta casa ubicada en un barrio de Quibdó, donde viven muchos de los desplazados de Bojayá. Adriana se la pasa en internet buscando respuestas sobre la masacre y a veces va a los eventos de la Cruz Roja, en cuya sede está enmarcada la portada de la revista Semana que perpetuó su historia. En una de esas visitas conoció a Winston. Yo estaba acá en una actividad y entonces yo estaba allá y una señora me dijo y que yo vine a ver la foto. Y ahí la señora me dijo que allá en la oficina estaba el señor que me tenía ahí. Entonces yo dije pues que si podía pasar a verlo y me dijeron que pasara. Y ahí yo fui y él se quedó asombrado pues como estaba ahora de grande y todo eso. Me preguntó que cómo seguía, que bueno, yo le dije que bien. Ella llegó y dijo, fue ese el de la foto. Y cuando yo vi esta niñota, hermano, tan grande, la alegría y como la satisfacción de poder uno decir, yo le ayudé a esta niña, que sí, muy bacano, muy bonito. Sentimientos encontrados, ahí está, ¿verdad? No, y eso sucede porque por donde uno se mete, le ayuda a la gente y la gente eso se lo agradece a uno en bendiciones y todo. Le agradezco toda una vida. Bueno, no solo a él, sino a todo el equipo, pero en especial a él. Es así como entre las historias de terror se encuentran a veces historias de heroísmo y gratitud que enaltecen al ser humano,
porque dan cuenta del valor de la vida, historias que quedan muy bien resumidas en lo que dijo alguna vez el escritor británico Oliver Goldsmith. El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad, pero hay otro aún más grande, ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. De las selvas del Pacífico pasamos a uno de los departamentos más complejos del país, el Cauca. Aquí confluyen una serie de factores que hacen de este un pequeño laboratorio de los problemas de la patria. Hay disputa de tierras entre blancos, afrodescendientes e indígenas, presencia de todos los actores del conflicto armado. Es uno de los corredores más importantes del narcotráfico y sus precarias condiciones económicas tienen a buena parte de su población viviendo de forma precaria. Por eso Carlos ha venido hasta acá. Esta vez el viaje es por tierra. Empieza en Popayán y termina en un municipio llamado Inzá, enclavado en una cadena de montañas enfrentadas que se convierten en sede perfecta de los actores armados en el fuego cruzado. Allá en la parte baja de estos cañones quedan los que siempre llevan del bulto, la población civil. San Andrés de Piscimbalá es un poblado histórico considerado la puerta de entrada al Parque Arqueológico de Tierra Adentro, un paraíso que sin embargo está minado. Los caminos veredales son peligrosos porque un mal paso puede terminar en tragedia. Y como si minar los caminos fuera poco, a finales del año pasado los delincuentes, al parecer de las FARC, se metieron directamente con los niños. Aquí se han encontrado muchos artefactos, entre ellos encontraron unas bombas hechizas en la parte de arriba, en el jardín, en los juegos donde los niños departen a la hora del recreo. Realmente pues vinieron, sí, de la Cruz Roja, vinieron los antiexplosivos, las retiraron y afortunadamente no hubo víctimas fatales. Después se encontró pues otro artefacto aquí en el puesto de salud y gracias a la intervención pues de las autoridades competentes al respecto, pues tampoco hubo víctimas fatales. Desde entonces la Cruz Roja se puso a la tarea de capacitar a la comunidad. Carlos explica a qué vinieron. Estamos en una acción de la Cruz Roja de capacitación de la comunidad en comportamiento seguro por contaminación por armas. Contaminación por armas tiene que ver con minas antipersonal y municiones sin explotar. Entonces, a raíz de los acontecimientos que se dieron acá en San Andrés de Piscimbalá, donde en un momento dado se vio en riesgo el puesto de salud, también se vio el parque infantil y el colegio, la Cruz Roja desde ese mismo momento desplazó un equipo de apoyo psicosocial en principio y desde ese entonces hemos estado viniendo a hacer formación de educación de comunidades. Como la capacitación de hoy es en un colegio netamente indígena, qué mejor que hablarles a los niños en su lengua materna. María Zuribia Saniceto pertenece al resguardo indígena de Timbichuqué y desde hace 7 años es voluntaria de la Cruz Roja, la única en su resguardo. Pues hoy charlamos sobre minas y sí, sobre minas más que todo porque acá se hace mucha falta, porque aquí siempre se venía haciendo eso y entonces aquí era como peligroso. Uno le dice a la comunidad, a los estudiantes, madres de familia que van a buscar sus alimentos, uno le dice que vayan con cuidado porque llega así el ejército o como decíamos la derecha a la izquierda llegan sus sitios donde ubicar y dejan cualquier cosa. A marzo de este año, 1.125 niños habían sido víctimas de las minas antipersonal en Colombia. De esos, 885 resultaron heridos y 240 murieron. Por eso, con estas cartillas de la Cruz Roja, los niños de el segundo país más minado del mundo, están aprendiendo a cuidarse, a no cogerlas, a parar en el camino si ven algo raro y a devolverse por el mismo lugar por el que venían. Terminada la labor, Carlos y los voluntarios vuelven a tomar camino esta vez para reunirse en el primer y único equipo de Cruz Roja conformado exclusivamente por voluntarios indígenas. Ellos están en el resguardo de Poblazón, muy cerca de Popayán,
donde viven aproximadamente 1.200 personas, de las cuales 24 hacen parte de este grupo. Hay desde niños hasta adultos. Edgar Velasco es uno de ellos. Me siento orgulloso porque somos el primer grupo de apoyo indígena a nivel no solamente pues nacional, sino internacional, porque ninguno de los otros cabildos, ni de los que hacen parte de la zona, ni a nivel regional ni nacional, tienen un grupo de apoyo indígena y que haga parte de una institución tan grande a nivel universal como lo es la Cruz Roja. Nos prepararon en primeros auxilios, cómo manejar las situaciones en caso de emergencias o desastres. Cuando hacemos parte del grupo o la directiva del Cabildo o hacemos parte del grupo de apoyo de la Guardia Indígena, solicitamos de inmediato nuestra licencia para no afectar nuestro principio de neutralidad e imparcialidad de la institución como tal. Y presentamos nuestro periodo de licencia durante ese año que la comunidad nos encomienda el cargo. Cuando un integrante de la Cruz Roja desee o sea electo en las directivas del Cabildo de la Guardia, sencillamente se pasa un documento para que durante ese lapso de tiempo que esté ejerciendo como cabildante o como guardia se libere de las funciones que tiene como voluntario. El aporte que la Cruz Roja brinda a la comunidad es muy valioso y es muy significativo y relevante, comenzando por la capacitación que dieron al grupo que hoy tenemos acá interno. Esa es la diversidad de lo que llaman la familia cruzrojista. Indígenas, afrodescendientes y blancos trabajando por una misma causa en todas las regiones del país. Pero ellos no son solo interraciales e interétnicos. También son interespecies, pues también hay voluntarios caninos. Los hemos visto en las emergencias trabajando a la par con sus dueños, en una dupla que logra encontrar cadáveres a 10 metros bajo tierra o en una luz, o a personas que todavía están vivas, y todo a punta de olfato. Yo soy Andrés Felipe Alegría y este es uno de los lugares donde hace 19 años venimos voluntarios de toda la región del Cauca a entrenar nuestros perros. Tenemos caninos capaces de encontrar personas vivas que han quedado debajo de estructuras, así como cadáveres que están hasta 10 metros bajo tierra. En este ejercicio, un voluntario se esconde bajo tierra para que el perro lo busque. También tenemos dos especialistas en búsqueda de cadáveres, Teo y Chena. Esta es una pequeña muestra para entrenar los perros de cadáveres. Esto es una muestra que es de sangre en descomposición, es muy poquito, realmente no necesitamos mucho, es de nosotros mismos. Sacamos, extraemos y se deja que se deteriore un poquito ahí unos 5 días, a veces un mes, para enseñarle al perro que no importa el tiempo, puede ser sangre de un día, puede ser de 5 días o de un mes, el perro tiene que aprender a detectar el olor de la sangre. Entonces vamos a hacerlo ahorita con los dos perros de cadáveres. Yo simplemente voy y escondo esta muestra sin que el perro vea y ponemos ahora al perro a buscar y ahí se premia con un juguete. Algunos ladran cuando encuentran su blanco. Otros, para no hacer escándalos, simplemente se sienten o mueven la cola, como Chena, que es una veterana a punto de retirarse. El trabajo constante y sacrificado de estos animalitos que se vuelven parte de la familia cobra todo el sentido cuando salvan una vida o recuperan un cadáver para devolvérselo a una familia en agonía. Ellos, como sus dueños, también ponen su granito de arena, también son héroes anónimos. Es así como la historia de la Cruz Roja Colombiana es la historia de Colombia, de sus emergencias y catástrofes, pero también de su día a día, de esas personas que son agentes de cambio en su entorno, que tal vez no se inventaron la luz, pero sí le dieron tranquilidad a una familia, le recuperaron a un hijo, le devolvieron un cadáver al cual darle sepultura, y eso le da sentido a sus vidas. Ese que es tan difícil de encontrar para muchos cuando la vida se reduce a las 4 paredes de una oficina. Para mí como persona, lo más gratificante como miembro de Cruz Roja, y eso ha hecho que yo permanezca en la institución casi 49 años. Es el haber encontrado mi razón de ser y la razón de ser mía frente a un país y las comunidades. Cuando uno, por ejemplo, va y en cualquier parte, en un río, una quebrada, una piscina, se encuentra con un niño se está ahogando, uno se tira, lo saca
le da reanimación y al final una madre no tiene con qué pagarle a uno, sino que le dice gracias Cruz Rojista, y eso es lo más gratificante. O cuando uno llega y le dice, señora, aquí le entregó su marido que me entregó el grupo tal, haga el favor y me firma aquí que se lo entrego en buen estado. Y ella firma y le da el abrazo a uno, y en ese momento uno sabe qué hacer. Pues uno tiene que tener fuerzas para no llorar con ella de la alegría, ¿sí? Entonces esos son los momentos que hacen que uno se sienta orgulloso de ser Cruz Rojista. Vivo eternamente orgulloso de lo poco o mucho que puedo hacer, de los valores que he aprendido institucionalmente y que trato de transmitir a la comunidad, que trato de transmitir a mis colegas, a mis hijas, pero recordarme todos los días que tengo que ser un mejor ser humano. Y pienso que ese es el mayor valor, el gran desafío que tengo cada mañana que me levanto, de ser un mejor ser humano para estar al servicio de mi comunidad. Decía el escritor Albert Pike que lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, pero lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Eso es la Cruz Roja Colombiana, una institución que lleva 100 años trabajando por los demás, una labor que todos los colombianos debemos conocer y reconocer porque ha escrito el capítulo de humanidad en un país de tantas carencias y eso la hace sencillamente inmortal.